Nuestra estructura de pensamiento. Primera parte. De Ricardo Martín Almada, 2003. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. El común de la gente está condicionada por la lógica aristotélica, y los científicos de dicha lógica siguen ciegamente el método cartesiano de René Descartes, 1596-1650, y el de la física clásica y mecanicista de Isaac Newton, 1642-1727. Dichos modelos son utilizados hasta hoy día en las diferentes disciplinas como la psiquiatría, psicología, economía, educación, medicina, tecnología, política, etc. Hace 87 años, la física cuántica, llamada física moderna, ha revolucionado el pensamiento científico y desplazando a la física mecanicista de Newton, proponiendo un modelo no aristotélico, no cartesiano, no newtoniano. Pero, lastimosamente, la inmensa cantidad de científicos, a causa de su ego y arrogancia, ignoran dicha revolución y siguen pretendiendo estudiar y hacer las cosas utilizando el esquema aristotélico, cartesiano, newtoniano, ya totalmente obsoleto por negarse a admitir, como Sócrates, el hombre considerado por los dioses como el más sabio del mundo. Solo sé que nada sé. Hoy día, dicho esquema es incapaz de resolver enigmas y curar enfermedades, superar la crisis económica y social, además del desequilibrio ecológico. Nuestros economistas, políticos, tecnócratas están en crisis de ideas, y es por la manera limitada y lineal de enfocar nuestra realidad, que cambia permanentemente. Pretenden analizar la realidad de manera fraccionada, mecánica, independiente y estática. Pretender seguir aplicando las fórmulas obtenidas en un determinado momento social, político, económico y religioso a otros momentos y contextos totalmente diferentes. En cada una de las disciplinas mencionadas, todos los fenómenos sociales, psicológicos, biológicos y ecológicos debemos verlos en interacción como una globalidad. Los médicos no saben cómo curar el cáncer y la depresión, por ejemplo. Los economistas y políticos no saben cómo parar la inflación, el desempleo, solucionar los problemas de energía, la inseguridad, etc. Dicho esquema aristotélico, cartesiano, newtoniano, obsoleto desde su creación, ha desviado y retrasado a la humanidad en el camino a descubrir las verdades universales y no podrá resolver nuestras dificultades actuales, ya que aquel nefasto esquema fue el causante de todo desequilibrio humano y ambiental que sufrimos hoy día. Este fatídico esquema, por el materialismo que nos impuso con sus concepciones filosóficas, está llevando a la humanidad a su posible desaparición y cuyas consecuencias visibles son el calentamiento de la Tierra y el gran desequilibrio ecológico. La filosofía cartesiana newtoniana ha despreciado a la naturaleza proponiendo que había que aplastarla, someterla y dominarla para el beneficio del humano. A partir de ese momento, comenzó en el mundo la deforestación de bosques y la falta de respeto total a todos los integrantes de la naturaleza.
y el resultado de estas acciones lo tenemos a la vista. Un gran desastre ecológico. Vivimos una profunda crisis que afecta a nuestra existencia, al medio ambiente, a nuestra salud individual y social y a nuestro relacionamiento. Es urgente y necesario establecer una estrategia ecológica para superar el deterioro de nuestro medio ambiente. Para ello, se necesita un cambio profundo en el interior de cada uno, una toma de conciencia general por parte de la humanidad, lo que se prolongaría a nuestras instituciones sociales, médicas, educativas, de investigación científica, etc. Pero lo más importante, se hace necesario un replanteo y cuestionamiento total de todos nuestros valores sociales y religiosos. Modificar totalmente nuestro sistema de pensamiento para la aceptación de nuevos valores y nuevas formas de percibir la realidad, ya que el problema de nuestro entorno lo llevamos dentro. Debemos liberarnos de todos los condicionamientos del psiquismo y del ego. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.